Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a este módulo que se intitula Administración de plataformas contables y financieras. A lo largo de este módulo, buscaremos aplicar las diferentes bases de las plataformas digitales de captura de información de datos en función a las diferentes operaciones e información económica y financiera que se mantengan dentro de un proceso empresarial. También buscaremos construir el marco contable de las operaciones y eventos económicos de las organizaciones públicas y privadas y no gubernamentales a través de optimizar los recursos de inversiones y financiamientos para la generación de valor agregado desde una perspectiva de desempeño ético. Buscaremos aplicar la integración de los sistemas de tecnología de la información a las operaciones estratégicas y específicas de la empresa a través de la comprensión del funcionamiento de los principales sistemas de contabilidad y finanzas con el propósito de lograr una eficiencia operativa en la información generada. Buscaremos correlacionar los diferentes resultados, pero sobre todo vamos a analizar e interpretar los diferentes reportes que se generen. También, a lo largo de estos módulos, buscamos emplear diferentes tecnologías de información mediante la aplicación general de la ofimática o de Internet con el propósito de mantener técnicas contables, fiscales y financieras que optimicen la toma de decisiones dentro de una organización. Comprender cómo se integran los sistemas de tecnología digital a las funciones financieras y contables de la organización mediante el análisis de sus bondades con propósitos de operar sus funciones interactivas, permitiendo la generación de diferentes informaciones eficientes y objetivas para la toma de decisiones. También estaremos buscando en todo momento reconocer los diferentes conceptos básicos de la integración de un sistema y tecnología de información en la cadena de suministro, conforme las otras áreas que funcionen a través del compromiso con la mejora del proceso informático. También buscamos registrar en los sistemas de información transaccionales y operacionales, como pueden ser de compra y venta, con base a las diferentes normas empresariales. Aquí también tomaremos mucho en cuenta las políticas que se estipulan para poder surtir el inventario o incluso para poder tener un sistema de ventas o compras a crédito como tal. Si bien estaremos analizando la importancia y beneficio de las plataformas y sistemas de información financiera a través de la contabilidad analítica, a través de la gestión de proyectos dentro de la organización. Lograremos identificar las principales plataformas tecnológicas para la gestión e integración de información y comunicación de nuestros resultados. Por lo tanto, estaremos buscando en todo momento que las actividades cada vez sean mucho más efectivas y eficientes para poder hacer que, que estas funciones sean objetivas con base a los desarrollos que se tienen previamente planteados como tal. Por esto, necesitaremos ver que al momento de trabajar con estas actividades, estaremos buscando la división de los temas en las tres unidades y para esta primera semana nos enfocamos en las características de los sistemas de información con la integración de los sistemas, así como la integración de la información en la cadena de suministro. Y para ello, el reto uno se busca la conexión de puntos claves a través del mapeo de la integración de la cadena de suministro y por esto se piden 5 mapas conceptuales. ¿Claro? Vamos a dar unos pequeños tips para poder realizar estos mapas conceptuales y sobre todo no tengan dificultad al momento de realizarlos, pero sí les voy a pedir que cuando busquen generar estos mapas, los desglosen no solamente con información breve, ni tampoco se trata de extenderse, no, claro, cumplamos con la función del retos de los mapas, pero sobre todo que conlleven a una idea que se relacionen entre sí. Esa es la principal función. Todo dentro, toda la información dentro de los mapas tiene una relación
De aquí si nosotros logramos hacer que las cosas sean efectivas, puedo leerlo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, arriba a abajo o viceversa, pero lo voy a lograr entender de la misma manera. Entonces, a través de estos mecanismos son los factores que necesitamos trabajar para poder hacer que las actividades sean cada vez más efectivas en todo momento. Por esto, empezaremos con las características de los sistemas de información. Para ello, vamos a tomar en cuenta que existen diferentes características dependiendo de la organización que nosotros lleguemos a tener. Y necesitamos ver que dentro de una organización, todos los sistemas de información son el conjunto de diferentes datos que generan las personas, la tecnología, los equipos e instalaciones, así como materiales y dinero. Es decir, que los sistemas de información están diseñados para poder recopilar, procesar, almacenar, pero sobre todo de distribuir información a las diversas áreas de la administración para la toma de decisiones dentro de una organización. Aquí tomaremos en cuenta que uno de los objetivos es lograr transformar estos datos que se convierten en un formato estructurado de información en algo en específico. Es decir, básicamente, ¿para qué me sirve saber, por ejemplo, tu fecha de cumpleaños? Dentro de la empresa vas a decir, no es un dato que no es relevante, es solo una fecha de cumpleaños. La realidad es que con base a esto podría generar un calendario de actividades o un calendario de rol de descansos, etcétera, pero le estás dando un aprovechamiento a estos datos. ¿Por qué razón? Porque ya tengo un análisis previo o me apoyé de diferentes herramientas tecnológicas para que pueda generarse un beneficio mayor. Aquí entonces contribuimos en todo momento a una mayor eficiencia operativa. Buscamos que los diferentes procesos o tareas sean cada vez más efectivos y también algo que pocas veces tomamos en cuenta, pero que sea en el menor desperdicio de recursos. Vas a decir, maestro, muchos de los recursos, por más que se quieran cuidar, no se pueden hacer y se tienen que desperdiciar. Puede ser el tiempo, puede ser en algún momento dado algún otro factor. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco, dentro de una organización, teníamos un gran problema. La empresa estaba en la oficina y se tenían a 10 personas dentro de una oficina. Todas las personas querían una impresora. Eso hacía una que tal vez en cuestión de espacio no lográramos tener el espacio suficiente y era una inversión también elevada. Se decide poner una impresora central y todos compartir. Y entonces decían, es que pierdo tiempo en levantarme y demás. En algún momento determinado em, se pidió precisamente, digo, porque no no las 8 horas está imprimiendo, pero en algún momento dado se buscó estos mecanismos de realmente imprimir lo que o sea, lo que solo necesitabas, claro. Y entonces se fueron dando cuenta las personas que había cosas que no era necesario imprimirlas. Tenías un doble monitor, los podías visualizar. Algunas veces teníamos un detalle con una persona que las conciliaciones las tenía que hacer obligatoriamente impresas. ¿Por qué? Porque así venía trabajando desde hace años y siempre quería puntear los datos en los estados de cuenta. Pero bueno, entiendo que era el mecanismo de trabajo, etcétera, pero esto cuando se le explicaba que existe un sistema que se había contratado, que te realizaba la conciliación bancaria mucho más efectiva y pues eso hacía que ahorraras mucho tiempo. Por esto, buscamos en todo momento que las cosas sean funcionales y para un sistema de información en este caso, pues requiere o recaba todos estos datos, los analiza, los procesa y nos va diciendo precisamente cuántas, regresando al ejemplo de las impresiones, cuántas impresiones tenía cada una de las personas.
Y se les dijo, para las 10 impresiones que haces a la semana, no es necesario que tengas un equipo exclusivo para ti. ¿Y se les fundamentó? Y entonces, con argumentos, con datos cuantitativos, obviamente las personas no les quedó de otra más que, obviamente, aceptar la propuesta que se les estaba otorgando. Pero todo esto es gracias a los elementos que llegamos a tener de análisis de datos. Por esto, la modernización constante que tenemos de la tecnología en los sistemas de información evolucionan constantemente y están orientados a la adaptación de una forma cada vez más dinámica, pero sobre todo orgánica, que se busca lograr una automatización de procesos, así como el flujo informativo. Contadora, información. Estás llevando este módulo y te puedo decir algo. Si ya tienes tiempo trabajando con elementos del SAT, te vas a dar cuenta que antes no tenías la opción de visualizar la información precargada en declaraciones anuales, en declaraciones informativas. En ese no había como tal. Es más, en ninguno. Y no estamos hablando de hacerlas manual, no, puedes hacerlas de forma digital. Pero cuando nosotros nos estamos percatando que cada vez más la factura electrónica que realizamos día con día se va registrando en nuestro sistema del SAT, nos empieza a preocupar, porque se está automatizando. Y hace poco me preguntaba un contador que está en formación, ¿qué va a pasar con los contadores? Ya no van a necesitar la empresa contadores. Y le digo, el detalle no es que exista un sistema que logre acumular y automatizar los procesos. El detalle es cómo los interpreto. ¿Qué es lo que puedo hacer para poder interpretar esta información? Y aquí es donde entra su experiencia, es la esencia y el expertise que tengas como tal, ¿va? Entonces es algo que sí o sí tenemos que buscar en todo momento. Por ello, buscamos que los sistemas de información, pues obviamente al tener diferentes características, vamos a ir tomando en cuenta que estos elementos forman redes de flujo para toda la organización. Y es así como los datos o los diferentes documentos son representaciones codificadas que se transfieren en una transacción en un espacio y tiempo y que pueden llegar a ser almacenadas de una forma completamente distinta. En la actualidad, por ejemplo, de las contabilidades que llevo, ¿tengo documentación física? Sí, porque hay cosas que no las puedes evitar, pero si nos vamos a un estricto sentido, la realidad es que el 80% de la información ya es digital. Ya no necesito tener una documentación física, logrando que este sistema de información compacte enormemente el espacio de archivo que se llega a tener, porque todo el papeleo que tenía cabe perfectamente en una USB. Y si nos vamos todavía a algo más pequeño, en una micro SD. Entonces, el archivero con cajas y cajas de papel se simplificó a un solo apartado con una memoria nada más. Que me digas, pero necesita tener un respaldo y demás. Claro, bueno, agrega una memoria y un disco duro. Va. Pero fuera de ello, tomamos en cuenta todos estos datos y toda esta información que sí o sí tiene que estar representada y codificada. Que dichos datos derivan de una información con recursos de tipo diverso que nos ayuda a conocer y gestionar otros recursos. Esa es la clave de un sistema de información. Que me diga ¿para qué me sirven estos datos? Que si bien tú los puedes también interpretar, pero que me diga que otra área, por ejemplo, vamos a tomar mucho en cuenta el almacén, las ventas y el que se encarga de compras, estén visualizando las mismas pestañas dentro de mi sistema que he adquirido. ¿Para qué? Para que sepa la persona de compras cuánto va a comprar, qué productos van a hacer. El almacenista diga cuándo tenga en existencia todavía.
Y entonces trabajamos de forma conjunta y se va actualizando la información conforme cada vez que realice una actividad. Por ejemplo, si tú vas a un supermercado, cada vez que pasas en la caja, ya sea automática o que sea con personas, en- y tú escaneas ese artículo, pues luego de baja de su inventario. ¿Claro? Y de manera automática ya me llega la notificación de que se vendió un producto. También veremos que en algún momento dado esta información de este sistema que va registrando mis salidas, me registra mis devoluciones, mis productos dañados, o incluso puedo saber si hay productos que se están robando como tal, porque el almacén en papel me dice que tengo 10 artículos, en existencia resulta que no hay nada. ¿Ok? Entonces, si al final del día se complementa toda la información que yo quiero saber de mi organización, habrá información que por más que quieras, también hay que ser conscientes, ¿eh? Habrá información que por más que tú quieras lograr que se sincronice y que se haga de una forma correcta, bueno, o sea, que se tome en cuenta todos, es imposible, tal vez. Dependen de muchos elementos. Pero aquí sí tendríamos que ver la integración de las personas que están a tu alrededor, los procesos y los datos que tomes en cuenta. De nada sirve tener la mejor computadora del mundo si nadie la sabe usar. Y tampoco de nada sirve que tengas al mejor elemento si no tienes un equipo que vaya acorde a las actividades que vas a hacer. Siempre les hago un comparativo y les digo, ¿cuándo han visto a un ingeniero o a algún arquitecto con un equipo de cómputo deficiente o que sea con un procesador económico? Y siempre me responden que pues no, que porque siempre deben de tener programas muy pesados, ¿no? Para poder hacer los planos, para poder hacer todo el sistema de gestión y demás. Se requieren cierto software y ahí es donde cambia por completo el panorama. Se necesitan equipos robustos, se necesita tecnología para procesar estos datos. ¿Quieres trabajar de forma rápida? Pues inviértele. ¿Quieres trabajar de forma lenta? Pues ahí tenemos en muchos lugares, ¿no? Que las cajas registradas son tediosísimas, pero no por la persona, sino porque son muy lentas. Entonces cambia por completo el panorama, ¿va? Así es que también buscamos que se oriente la toma de decisiones con diferentes características de los sistemas de información y que se busque una automatización de procesos en tareas repetitivas. En estas tareas repetitivas, siempre buscaremos que las personas que están a nuestro alrededor, pues obviamente se logre simplificar de una manera más efectiva. Sé que no siempre se pueden simplificar, pero hace poco, platicando con una persona que me decía que ella calcula la nómina de 164 trabajadores de forma semanal y le decía, lo haces con un sistema, ¿verdad? Y me decía, no, la hago manual. O sea, bueno, no manual literal, o sea, la hacía en un Excel, ¿no? Y luego, bueno, pero está formulado y todo, y te genera un cierto beneficio, y sí, pero tengo que hacer por cada trabajador. Y me hacía la pregunta, ¿hay una forma que pueda simplificar tiempo? Y le respondía, claro que sí, de verdad, claro que existe, y un sistema te puede ayudar enormemente a poder lograr que le dediques menos tiempo a esa actividad. Y todavía estas personas, digo, era en otro país, no crean que era aquí. La nómina la pagaban una parte en efectivo. Y por eso les decía que es en otro lugar, ¿no? Y entonces esta empresa tenía que ensobretar todas las nóminas. El tiempo era abismal. Pero decía, lo que pasa que no quiero saber qué sea el concepto de nómina y mil cosas, que al final del día le decía, pero el dinero viene de bancos. Tuviste que sacar un cheque y el cheque dice nómina. Entonces no llevaban un sistema de control muy adecuado, ¿eh? El,
El planteamiento fue la automatización de nómina y el resultado es abismal, porque con el layout programo la dispersión de nómina y eso se hace en, ¿qué te gusta? Estoy hablando que son semanales, ¿eh? La nómina la realizas con el sistema, desde que me están checando entrada los trabajadores, se está calculando. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero desde que estás checando, desde que estás llegando, desde que pones un pie a la empresa y pones tu reloj checador, y algunos checan con WhatsApp, pero desde que están checando la entrada y la salida, ya me marca cuánto van a pagar. Entonces, digo, aquí sí, la única problemática que le veo al sistema es que, por ejemplo, cuando le programas las vacaciones de los trabajadores, sí te lo marca, digo, te da la opción que puedes tomar unos 2 días de vacaciones, ¿no? Como en otros países que lo hacen, pero resulta que se bloquea o no funciona tan bien, llega a tener ciertos errores, cuando nada más le pones 2 o 3 días de vacaciones y no todo el periodo. Porque como el sistema es tan cuadrado que te dice todos se tienen que ir de vacaciones en el tiempo que está marcado por ley, ¿no? Pero sabemos que la realidad cambia por completo el panorama. Y ahí es donde precisamente la tecnología a veces, no digo que sea mala, pero a veces nos llega a tener ciertas limitaciones o restricciones porque los sistemas que están comerciales no vienen como específicos para tus características. Y entonces aquí por eso se recomienda, pues crea el tuyo, crea el que más se adapta a tus necesidades y a tu entorno y ahora sí, hacemos que las cosas sean distintas. Pero obviamente eso es tal vez más caro. Tal vez se necesita más tiempo y tal vez dinero y tiempo que no tengo. Así es que como parte de esas características, al buscar la toma de decisiones, pues obviamente nos ayuda a automatizar estos procesos repetitivos. Ahora, si bien les dije, cada vez necesito más almacenamiento, pero sí necesito el respaldo del respaldo de los respaldos, pues entonces digo, puedo generar un gran volumen de información desde bases estructuradas o desde la distancia, ¿no? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, me encuentro fuera de mi lugar o del lugar donde está la oficina y entonces lo que hago es conectarme vía remota, a la computadora central y pues puedo ver la información sin mayor detalle o me conecto a la nube que se tiene generada desde mi teléfono, desde cualquier lado, entonces pues cambia por completo el panorama. Bien, entonces esto hace que busquemos una adaptabilidad del entorno que tenemos a nuestro alrededor, cambios tecnológicos, ya no me puedo seguir quedando con los mismos elementos de hace tiempo, no puedo mantener las mismas actividades porque pues cambia por completo la esencia y buscamos que esta adaptabilidad pues cada vez sea con un factor más organizacional, pero sobre todo buscando una parte competitiva. Aquí tomamos en cuenta que la comunicación eficiente se toma en cuenta entre los diferentes niveles de la empresa y que sí o sí buscamos lograr mantenerlo de forma correcta. También mantenemos una retroalimentación constante para poder ajustar ciertos acordes a los elementos del funcionamiento, porque repito, no todos los sistemas, salvo que sea diseñado exclusivamente para tus necesidades, es como podríamos hacer que las actividades sean completamente diferentes. También buscamos que esta seguridad y control tengamos que proteger la integridad de la información y que no quede expuesta, si bien estamos sujetas o sujetos a a una vulnerabilidad de información, pues bueno, buscamos que no lleguemos a caer en estos extremos. Tomemos en consideración que la información debe estar protegida y también darle esta seguridad a mis clientes o a las empresas que no será expuesta los datos confidenciales como tal.
Es como en redes sociales cuando vemos que nos dice que cuando compartes la información más delicada y valiosa de la empresa a una inteligencia artificial para que te realice cierta actividad, que al final no te la hace como tú querías y terminas haciéndola tú, ¿no? Entonces, imagínate, ya expusiste todos esos datos privilegiados o confidenciales y cambió por completo el panorama. Así es que busquemos una escalabilidad de las relaciones y las necesidades de la organización a través del tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Soportando a través de un soporte de la estrategia empresarial, logrando obtener una ventaja competitiva en todo momento que sea empresarial. Bien, ya estamos casi por irnos, pero antes de despedirnos de esta sesión, quiero retomar o tomar en cuenta, perdón, la integración de los sistemas, que son parte de las actividades que nos generan información de recolectar, almacenar, modificar y recuperar los datos dentro de una transacción, pero que genera en algún momento dado sistemas transaccionales. Y que estos sistemas los puedo llegar a tener de forma vertical y de forma horizontal. Es decir, que tengo elementos verticales que corresponden al flujo de datos, depende de las jerarquías de la empresa, y los horizontales que permiten mayor comunicación entre el generador de información y los contactos directos o soluciones de una manera cada vez más sencilla y rápida como tal. Los sistemas verticales son utilizados debido a su estructura jerárquica dentro de las organizaciones y que permiten visualizar de forma clara la posición de cada uno de los integrantes de los sistemas, mientras que los horizontales presentan cada vez una etapa que lleva a brindar la solución de alguna problemática. Ojo, pero que a veces no lo puedo entender de una manera muy simple y fácil. Pero también depende de muchos otros factores, o sea, tampoco son malos ni tampoco son de los más fáciles y efectivos como tal, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas, sus pros, sus contra, dependerá de la empresa, dependerá de las herramientas que llegue a tener y de los factores que se estipulen en algún momento dado. Para despedirnos, el día de hoy tomaremos en cuenta que existen diferentes alimentadores de información, que tengo sistemas operativos y sistemas administrativos. Los sistemas operativos en algún momento dado son las transacciones de los negocios, mientras que los sistemas administrativos son las transacciones administrativas. Pero las transacciones de negocio necesitan, al igual que las transacciones administrativas, de un traductor. Es decir, este traductor es en algún momento dado los elementos como la contabilidad general o la aplicación financiera. Gracias a estos traductores es como realmente voy a poder entender la información que tengo a mi alrededor. Gracias a los alimentadores, que pueden ser capturistas, que pueden ser los facturadores de mis diferentes proveedores, etcétera, porque ya desde ahí se va tomando en cuenta, pero la diferencia es con esa información que puedes hacer. ¿Para qué me sirve saber tu registro de compras en la tienda? Si en este caso vemos que uno de ustedes, el día de hoy que reviso la información de la empresa, me puedo percatar que vienes todos los lunes a las 8 de la noche a comprar cierto producto, ¿no? Vamos a poner que siempre vas a comprar este aguacate y tortillas. Es un ejemplo. ¿Para qué me va a servir esta información? Bien, pues el día que no vayas, entonces buscaré la forma de tener cierta estrategia para mandarte un mensaje previamente programado para motivarte o preguntarte por qué no estás con nosotros. O te mando ofertas, ¿no? Y te mando a tu celular. Hey, no lo olvides, Armando, el día de hoy tenemos promoción de lo que siempre compras, ¿no?
Y ahí es donde cambia por completo la empresa como tal, que gracias a los alimentadores logró traducir la información o la necesidad de las personas que llegan a tener. Si ya sé que compro manzanas y que las manzanas tardan 15 días en el cual se pueden llegar a echar a perder, entonces el día de hoy, 1 de junio, compraste, me espero para el día 14 o 15, te mando una información ahí como un aviso diciéndote que en esta temporada o este fin de semana aprovecha porque la manzana está en descuento o está con el 40-60% de su valor o simplemente tiene algún otro beneficio. Y eso logra hacer que como buen sistema de información pueda predecir qué es el comportamiento del consumidor. Porque ya te estoy estudiando, te estoy analizando. Sé cuándo se te termina tu maquillaje, sé cuándo se termina tu perfume, tu shampoo, tu pasta, todo. Ahora lo que necesito es saber qué hago con esta información. Si ya sé que a Armando se le acaba el desodorante los días 15 de enero, perdón, los 15 de cada mes, pues entonces por el día 10 estoy mandándole ciertas promociones, tal vez personalizadas, como ahorita lo hace Mercado Libre, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dice el último estudio que marcaron relacionado sobre el algoritmo que tiene en Mercado Libre para poder cobrar productos en algún momento dado. Entonces, tengo un sistema de precios variables con base a básicamente el tipo de consumidor. Si es un consumidor más de poder adquisitivo mayor o si es un consumidor, por ejemplo, que tiene una necesidad, como lo marca la determinación de tarifas que tiene Uber o Didi en las diferentes partes del país, que consideran factores como el porcentaje de tu batería, la frecuencia con la que se usan los servicios, es la distancia y muchos más elementos cambian para poder generar toda una información suficiente para poder anticiparme a las circunstancias que estén a mi alrededor. Lo que depende de aquí es qué hago con los datos. Ya tengo la tecnología para procesarlo y transformarlo. Y si la respuesta es un no, pues bueno, no pasa nada, almacénala y dentro de muy poco se venderá esa tecnología. Lo mismo pasó en todo momento. Cuando empezamos, por ejemplo, con las adaptaciones de facturas electrónicas, por ejemplo, ¿no? Con las facturas electrónicas que decían es que no va a funcionar, bla, 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 y ahorita pues básicamente la factura electrónica es la base de toda la contabilidad, ¿no? O sea, si tú no tienes una factura electrónica, de nada sirve que tengas el cheque, de nada sirve que tengas la provisión, si no tienes el comprobante. ¿Se dan cuenta cómo cambia el panorama y que puede ser completamente distinto? Siempre les digo, depende básicamente de cómo lo quieras utilizar, qué alimentador o qué traductor llegas a tener. En algún momento, cuando hablábamos de contabilidad electrónica, una persona que nos capacitaba nos decía que el gobierno tenía una capacidad de almacenamiento de datos enorme. Y era bueno o malo, pero lo malo es, ¿qué va a pasar con todos esos datos? ¿Qué le van a hacer? Y el gobierno, recuerden que en algún momento dado tiene hasta los 10 años para poder hacerte una investigación retroactiva. Entonces eso pasa. El día de hoy no tengo la tecnología, pero ya la estoy recopilando. El día de mañana ya la podré aplicar, el día de mañana podré hacer mil cosas, pero ahorita por el momento estoy almacenando nada más. ¿Va? Estoy entrenando mis inteligencias, estoy practicando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final del día es una información que puede llegar a tomar una decisión bastante interesante. ¿Va? Pues bueno, ya nos vamos por esta ocasión. Por esta sesión ya estamos por terminarla. Pero antes de que nos vayamos, me gustaría preguntarles alguna duda que tengan de forma particular para atenderla de una vez y poderle dar seguimiento sin mayor detalle. De mi parte, no, profesor. ¿Ok? Muchas gracias. De igual manera, también quiero agradecer a las personas que ya estuvieron elaborando el reto. En algún momento dado, para los que todavía no lo realizan, pues tenemos todavía el tiempo suficiente. Sin embargo, pues
vamos a cuidar estos tiempos, ¿va? Pero quiero comentarles algo. Este tip, y se los voy a regalar para que no tengan dificultades eh, a la hora de realizar sus retos, porque no nada más aplica para el reto uno ni para el reto, bueno, para el reto 2 y 3 por ahí sí se quieren adelantar, pero en el reto uno y 4 no, no consideren los datos, este, en bueno, en presentaciones diferentes, por favor. O sea, pueden hacerlos en la misma, nada más en hojas distintas, pero no los pongan por separado y les voy a decir el por qué. Porque resulta que a veces, como lo hacemos con plataformas externas, como puede ser Canva o cualquier otro, etcétera, podríamos ponerle que no sea visible públicamente y me ponen uno o dos mapas que sí se pueden visualizar y los demás ya no. Entonces, de preferencia, como recomendación del 99.9, háganlo en una sola hoja o en un solo archivo para que solo compartas un link. No importa que compartas 5 o 6 veces el mismo link, no importa. Lo que realmente es necesario tomar en cuenta es que cada una o cada uno de nosotros podríamos hacer que tenga menor puntaje porque nada más se visualiza uno o dos. Entonces, traten de enviarlo de esta forma o no se les olvide ponerlo de forma pública o agréguenme en mi correo institucional para que lo pueda visualizar desde ahí y no genere ninguna dificultad. ¿Va? Bien, pues entonces me despido por el día de hoy, no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo brindado y estaremos en una futura sesión. Ya prometo arreglar lo de mi cámara porque creo que todavía no me logro visualizar, pero ya está marcada aquí que deberían de estar viendo, pero por X o por Y no se logra visualizar, ¿va? Me despido por esa ocasión, que tengan una excelente noche, excelente inicio de módulo. Nos vemos en la siguiente sesión, en la siguiente semana. Hasta la próxima.